Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy trabajaremos la segunda parte de la encíclica Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI. Dedicamos ya un programa a trabajar la primera parte, donde veíamos una reflexión teórica sobre el amor, el eros, el amor como natural o carnal entre hombre y mujer, como instintivo. Luego veíamos también el ágape o el amor cristiano, y el Papa explicaba la importancia de purificar el eros para que se convirtiera también en ágape, amar limpiamente, incluso llegando a buscar el bien del otro, incluso también el sacrificio y la renuncia. Y el ejemplo máximo era Cristo en la cruz, que se entregó por nosotros y nos ha enseñado hasta dónde llega el amor total o pleno en la persona. Y también cómo el eros debe estar orientado al matrimonio para que ahí se viva plenamente. Ahora veremos todo lo relacionado con el amor al prójimo, pero desde un punto de vista eclesial o en la Iglesia Católica. De hecho, la segunda parte se llama Caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. El Papa comienza con una cita de San Agustín de Hipona en el siglo IV, V, que dice: ves la Trinidad si ves el amor. O sea que si uno ama, podrá entender ese misterio del Dios uno y trino. Como Cristo, al entregar su vida por nosotros en la cruz, también entregó el Espíritu, dice el texto de los Evangelios, y ese Espíritu sigue actuando en la Iglesia y nos lleva a preocuparnos por los demás. Ese Espíritu vivifica la comunidad eclesial. Efectivamente, el Papa habla que la caridad es una tarea, un deber en la Iglesia. Esto viene de tiempos muy antiguos, de la época de los apóstoles, cuando, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, los creyentes vivían unidos todos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. O sea, había una gran unidad entre los cristianos, cómo se ayudaban unos a otros. Pero luego, ¿qué pasó? Al ir creciendo la comunidad cristiana, no era fácil que entre todos se pudieran atender. De hecho, también los apóstoles, que se dedicaban a la oración, Eucaristía, liturgia y el servicio de la palabra, ya no podían atender a las viudas, todas que habían ahí en los cristianos. Por eso eligen a 7 diáconos, 7 servidores que se van a dedicar más a esa parte de servicio. Pero ellos también tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, tanto que no era solo un servicio material, sino también espiritual. Pues resulta que con el paso de los años, las décadas o los siglos, se fue como ejerciendo más esa caridad en la Iglesia y ya estaba todo como organizado. Practicar el amor hacia las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos, también llevar el anuncio de la palabra de Dios, los sacramentos. Por ejemplo, el mártir San Justino en el siglo II habla de esa gran actividad caritativa en la Iglesia. O por ejemplo, Tertuliano en el siglo III, un gran abogado cristiano, él cuenta el asombro de los paganos al ver cómo se amaban entre ellos los cristianos, cómo se ayudaban. Decían eso: mirad cómo se aman, cómo se quieren. Y luego, hacia el siglo IV de la era cristiana, se había formado en Egipto y luego en el resto del mundo cristiano lo que se llamaba la diaconía, el servicio. Era una estructura en la que cada monasterio tenía como la responsabilidad de actividades asistenciales en servicio de la caridad en los alrededores. Tanto así que no solo cada monasterio, sino también cada diócesis tenía esa diaconía, o sea, estaba como organizado el servicio que los cristianos de la Iglesia daban a los necesitados. Tanto así que en el siglo IV hubo un emperador romano llamado Juliano el Apóstata, que él decidió restaurar el paganismo. Cuando ya la fe cristiana había sido aceptada en el imperio, este emperador decidió restaurar el paganismo, volver a ser paganos, de manera que fuera la religión pagana como el impulso para el imperio. Pero decidió imitar algo del cristianismo y era precisamente su labor caritativa. En una carta que escribió dice este emperador que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la Iglesia. O sea, era ya algo estable, ya había fama de parte de los cristianos cómo servían a los demás. Y el Papa dice que llegados a este punto podemos decir que hay 2 datos esenciales. Por una parte, que la naturaleza propia de la Iglesia tiene como 3 ámbitos: el anuncio de la palabra de Dios, luego lo referido a los sacramentos, la liturgia,
y el servicio de la caridad o la diaconía. Eso pertenece a la esencia de la iglesia. Y luego dice, la iglesia es la familia de Dios en el mundo. En ella no puede haber nadie que sufra por falta de lo necesario. O sea que no deberían haber personas que sufran una gran pobreza dentro de esta gran familia que es la iglesia. Bueno, todo esto se ve bonito, pero en el siglo XIX hubo una gran objeción a todo este planteamiento. Se le llama a este apartado justicia y caridad. Dice que sobre todo vino del pensamiento marxista, esa objeción de Carlos Marx, en Europa del siglo XIX. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino de justicia. Las obras de caridad, la limosna, serían en realidad un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. O sea, que veían como no correcto el dar limosna, porque eso nada más servía para que los ricos calmaran un poco su conciencia. El Papa dice que en eso, bueno, puede que haya algo de verdad, pero hay también bastantes errores. Efectivamente, el Estado debe ser el que organice cómo se consigue la justicia en una sociedad, pero respetando el principio de subsidiariedad, que es que el Estado ayude también a los que ayudan. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Él explica cómo en el siglo XIX se dio un gran cambio en la sociedad mundial, con la llamada revolución industrial, que trajo unos cambios radicales. Por ejemplo, la relación entre el capital y el trabajo se convirtieron en la cuestión decisiva. Tanto así que los medios de producción y el capital eran el nuevo poder que, estando en manos de pocos, comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse. O sea, era algo nuevo que estaba pasando en el mundo. Unas grandes masas de obreros que habían surgido fruto de esa revolución industrial. Bueno, no se sabía qué hacer. Una respuesta fue la de Marx, pero otra respuesta fue también la de la fe cristiana. Dice que surgieron nuevas respuestas. Se formaron asociaciones, uniones, federaciones y también nuevas congregaciones religiosas. En el siglo XIX se dedicaron a combatir la pobreza, las enfermedades y las situaciones de carencia en el campo educativo. O sea, hubo una respuesta vivencial, una respuesta práctica de los cristianos ante ese problema nuevo de tantos pobres que habían, resolverlo de esta manera. Pero también comenzó a desarrollarse lo que se llamó el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia, una serie de enseñanzas ante ese problema que había surgido de una gran masa de obreros. Aquí el documento clave o el que marca el inicio es la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891. Con ella comenzó esa verdadera solución a ese problema. Tanto así, el Papa León XIII dijo en una ocasión, hablando del marxismo, dijo, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Esas ideas marxistas, que ya veremos un poco más qué significaban, van a ser peor que lo que está pasando. Y de hecho, eso fue. El marxismo fue el mayor sistema de esclavitud que se ha inventado en la historia y a la vez de empobrecimiento y hundimiento de las sociedades. Pues a partir de la Rerum Novarum salieron otros documentos de diferentes papas, Quadragesimo Anno, Populorum, antes la Matere Magistra, Populorum Progressio, 80ª Adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, y ahora muy reciente el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un documento de la Santa Sede del año 2004 que es como un documento de cómo cambiar el mundo, cómo hacer que sea más justo, más honrado este mundo nuestro. Vale la pena que uno lo conozca y lo compre. De hecho, lo trabajaremos en otros programas. El Papa dice que el marxismo había presentado la revolución mundial y su preparación como la panacea, el remedio para todos los problemas sociales. Mediante la revolución y la consiguiente colectivización de los medios de producción, todo iría repentinamente de modo diferente y mejor. Sin embargo, este sueño se ha desvanecido. El marxismo no fue la solución. Ese remedio fue peor que la enfermedad y no fue la solución. Ahora el Papa pasa en el número 28 de este documento a hablar de la relación entre política, sociedad, Estado, justicia y ética. Dice que el orden justo en la sociedad y en el Estado es una tarea de la política.
Pero un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones, dijo una vez San Agustín, y lo vemos en muchos países. La gente que llega al poder, a veces diputados, presidentes, o en alcaldías, o ministros, a veces, no todos, algunos, como que viven sin ética, sin justicia, entonces se convierte en una gran banda de ladrones, y además, digamos que legal, entre comillas, porque no es legal, es ilegal. Y recuerdo cómo en la fe cristiana se da esa distinción entre el Estado y la Iglesia, distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, tanto que tienen ambas autonomía, la esfera temporal y la esfera religiosa. Dice, el Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad, la libertad de la religión y la paz entre los que siguen las diferentes religiones. De esta manera habla una relación recíproca. Y luego pasa, esta parte puede ser un poco más como difícil de entender, pero nos enseña cómo la justicia lo que busca, y también la política, es realizar el bien aquí y ahora, lo que es justo aquí y ahora. Y se pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Eso lo dice la gran tradición filosófica, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y dice que la política debe estar en una constante purificación, porque si no su ceguera ética le lleva al peligro de corromperse. Y en este sentido la fe ayuda. La fe ayuda a dar una fuerza purificadora a la razón misma, para que libere a la política de su ceguera. ¿Cuántos políticos, si tuvieran fe y temor de Dios, no harían lo que hacen? La fe nos ayuda, les ayuda a los políticos, debería ayudarles a quitar la ceguera e ir por el camino de la ética. Dice que la Iglesia, con su doctrina social, no busca un poder sobre el Estado, sino más bien quiere contribuir a esa purificación de la razón, purificación ética de la política, tal que se busque lo que es justo aquí y ahora. Luego explicando cómo el buscar el orden justo en la sociedad no es un quehacer de la Iglesia, sino del Estado. Pero la Iglesia no puede desentenderse de que se busque bien ese orden justo, sobre todo, como decía, ayudando a purificar la razón para que la ética se dé en la política, en el Estado. Un Estado sin ética, una política sin ética, dice, es como una banda de ladrones. Y por supuesto, nos damos cuenta que también la fe da como una energía espiritual para que el creyente que esté en la política tenga esa fuerza para vivir correctamente todo esto. Dice, la sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. Bueno, al final nos lleva esto, en esta reflexión, a darnos cuenta que aunque un Estado intente como arreglar todo y tenerlo todo solucionado, siempre hará falta amor. El ser humano necesita el amor. Dice, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá alguien que necesite consuelo y ayuda, siempre habrá soledad. Por tanto, ese amor al prójimo debe darse siempre, no importa en qué estado se encuentre uno. Más bien, el Estado que quiere proveer todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en una burocracia que no da ese cariño y ese amor. Explica, dice, lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, con el principio de subsidiariedad, subsidium, ayuda, que apoye las iniciativas que surgen de las diferentes fuerzas sociales y que están para servir a los demás. Dice, una de esas fuerzas es la Iglesia. O sea, un Estado le debe mucho a la Iglesia católica. Algunos estados reconocen de manera clara, porque efectivamente cuántas escuelas, hospitales, obras de caridad, que al final de cuentas inciden en la gente que vive en ese país. Por eso una de esas fuerzas para que se mejore un país es la Iglesia católica, y el Estado debe apoyar a esta y a otras fuerzas. Luego pasamos, o recordamos, el Papa es una mente brillante, dice, cuando se explica que las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde eso, una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan. Y no, también necesitamos cariño y alimento espiritual en las personas. También los ateos necesitan ese alimento espiritual,
porque hemos sido creados todos por Dios y para Dios, y solo en Él encontraremos esa dicha que no cesamos de buscar. Una concepción así, dice materialista, humilla al hombre e ignora precisamente lo que hay más de específicamente humano en él. Sí, porque no somos solo materia, como una piedra, o una materia y un componente inmaterial como puede ser un animal. Somos alma y espíritu. En el punto 29 el Papa explica cómo este deber de construir la sociedad sobre todo corresponde a los laicos, a los fieles laicos, que viven en la vida pública, en la vida social. Esa caridad que ellos reciben en los sacramentos, en la predicación, también debe informar. Dice, la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y por tanto su actividad política vivida como caridad social. Es verdad. ¿Cuántos laicos comprometidos que luchan por ser santos, cuánto bien hacen en empresas, en gobiernos, si son coherentes con esta fe que han recibido? Ahora pasamos a otro apartado que se llama las múltiples estructuras del servicio caritativo en el contexto social actual. El Papa nos explica cómo, por los medios de comunicación que hay ahora, como que el mundo se ha empequeñecido, se han reducido las distancias, uno se entera rápido de tragedias en otros sitios y también uno puede ayudar y se mandan ayudas a diferentes sitios del planeta para que la gente pueda recibir esa ayuda que viene de otros. Y los estados se han ido como coordinando entre ellos para que sean fáciles y más rápidas esas ayudas. También es llamativo, dice el Papa, que ha nacido como un gran movimiento de solidaridad entre las personas, el llamado voluntariado, sobre todo en los jóvenes. Muchos jóvenes que van a otros países a ayudar, a servir ante catástrofes o ante necesidad de gente pobre, van a servir. Dice que eso es algo positivo, lógicamente, porque lleva a los jóvenes no a vivir para ellos mismos, sino a darse a los demás. Así, dice, es algo para hacer frente a esa anticultura de la muerte o del egoísmo, de la sensualidad desenfrenada, de buscar el placer solo para sí. El voluntariado ayuda a que el eros, a que la persona se vaya purificando y corrigiendo. Y también explica cómo, siguiendo, dice, mi gran predecesor Juan Pablo II, la Iglesia Católica también debe buscar la colaboración de otros cristianos u otras comunidades, aunque no sean católicas, para que vayamos en esa misma dirección de reflejar el verdadero rostro de Cristo. Todo esto, ¿por qué se da en el mundo toda esta solidaridad? Dice, bueno, en parte en el ser humano tenemos como un dispositivo interno que nos permite, en principio, en buscar el bien del otro. Pero también dice, es un efecto de la presencia del cristianismo en el mundo, que supera incluso los mismos límites territoriales y hace eficaz este anuncio de servicio a los demás. Decíamos el ejemplo antes de Juliano el Apóstata, este emperador que quería revivir el paganismo, se fijó cómo la iglesia servía y era caritativa, él también copió eso. Pues mucha gente dice, en este sentido, la fuerza del cristianismo se extiende mucho más allá de la frontera de la fe cristiana, de manera que se imite ese buscar el servicio a los demás. Ahora el Papa se va a preguntar cuáles deben ser como las características de las instituciones de la Iglesia Católica que se dedican a ayudar. Básicamente él menciona 3 características. Voy a referirme a ellas. La primera nos habla según la parábola del buen samaritano. Dice, ayudar a los que necesitan, ayuda aquí y ahora, hambrientos, desnudos, tal. De manera que las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas, diocesana, nacional e internacional, han de hacer lo posible para poner a disposición de los medios necesarios y sobre todo los hombres y las mujeres que desempeñen estos cometidos. O sea, que se busque qué gente puede ayudar, así como aquel samaritano ayudó al que había sido atacado, había sido asaltado. Luego recuerda cómo es también importante que cuando uno ayude estas obras de caridad, estas instituciones, sean competentes profesionalmente. O sea, que se haga bien aquello, de manera profesional. Pero, dice, esa competencia no basta por sí sola. También hace falta, la gente necesita humanidad, atención cordial. Por tanto, quienes trabajan en instituciones como Cáritas u otras, deben distinguirse, dicen, no por limitarse a una destreza profesional,
sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón. O sea, que se dé lo especialmente cristiano, que es ese cariño, esa atención, esa solicitud por la otra persona. De manera, dice el Papa, que es necesaria también una formación del corazón, para que ya no sea como algo externo, sino que nazca dentro de la persona ese servir con caridad al otro. Luego recuerda cómo esta actividad caritativa de la Iglesia, al ser independiente de partidos e ideologías, no es un medio para transformar el mundo de manera ideológica. No queremos ahí imponer como una ideología, sino servir. Y aquí viene otra referencia muy interesante al marxismo. El marxismo tenía la teoría del empobrecimiento dentro del conjunto de filosofías del progreso. Dice, quien en una situación de poder injusto ayuda al hombre con iniciativas de caridad, se pone de hecho al servicio de ese sistema injusto, haciéndolo aparecer soportable. Se frena así el potencial revolucionario y se paraliza la insurrección hacia un mundo mejor. De aquí el rechazo y ataque a la caridad como un sistema conservador del statu quo. Si el marxismo que decía, hey, no ayude al pobre, porque entonces lo que está haciendo es no dejar que se acelere la revolución, la insurrección, y que todo cambie y que todos seamos mejores ahora. El Papa dice, en realidad esta es una filosofía inhumana, es inhumano ese planteamiento. El hombre que vive en el presente es sacrificado al Moloch del futuro, un futuro cuya efectiva realización resulta dudosa. No, ya más adelante todo va a cambiar, pero no le ayuda a él ahorita. Hey, pero es una persona, ayúdele ahora. Es por eso un sistema inhumano, dice el marxista. Efectivamente, hace falta siempre algo de organización, pero sin olvidar la espontaneidad de cada uno y el servicio que puede dar al hombre que se encuentra ahí delante de sí. También explica el Papa que la caridad cristiana no debe ser como un medio en función de lo que ahora se considera proselitismo. No es que queramos imponer la fe a otros o darles algo para que se hagan católicos, no. Más bien hay que dejar que se hable con el lenguaje del amor, el amar. El cristiano debe saber cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo más bien es oportuno callar sobre Él, dejando que ese amor luego arrastre a la persona. Pasamos a otro apartado.